Ok. Amy. Amy. Dios. ¿Estás bien? Ok. Bueno, vamos a estarles aclaro, lo de hoy no entra para el parcial, ¿no? Sino que, pues, viendo las semanas que faltan, debo ir como adelantando temas, ¿ya? Y, y el lunes hacemos una clase de repaso y hacemos unos ejercicios más sobre todo de las distribuciones que no vimos la clase pasada. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces, esto es lo que llevamos. Este va a ser el tema del parcial, ¿sí? De pronto, en los ejercicios que vimos, pues digamos, no surgieron preguntas referentes a esto, ¿no? Los días, a lo que es la media y la varianza, ¿no? De resto, creo que pues manejan bien pues esta parte, ¿sí? Y creo que todo ya le cogieron digamos, el ritmo a la calculadora sobre lo que es la combinatoria, ¿no? Y yo voy a colocar en el aula, voy a colocar una plantilla en Excel, ¿sí? Si alguien la quiere utilizar, ¿sí? Entonces están en cada pestaña, en cada ventana inferior están las distribuciones, ¿sí? Entonces, pero creo que pues ya son ágiles para hacer esto, ¿sí? Entonces, se pueden verificar por un lado o por el otro. Aquí creo que está, digamos, este lo pueden imprimir para el día del parcial. Bueno, no sé si salga claro, ¿sí? No, creo que está bien. Ok. Entonces, cuando yo salí hace rato, estaban preparando ahí sí, ahora ya llegó Rodolfo. Bueno, nos salimos volando aquí por la ventana. Bueno, entonces, esto es lo que veníamos viendo, y esto lo va a ser el tema del parcial. Pero yo me voy a adelantar un poquito hoy, ¿sí? Y de todas maneras, pues esto nos puede ayudar a aclarar más el concepto de que, digamos, cuál es la diferencia entre distribuciones discretas y distribuciones continuas. Entonces, voy a empezar con estas dos, ¿sí? Uniforme y... Esta es la propuesta que hay en estadística, ¿sí? ¿Sí? Digamos, estas son algunas de las distribuciones continuas. Digamos, aquí están las 8 que alcanzamos a ver en distribuciones discretas. La uniforme, la Bernoulli, la binomial, la Poisson, la geométrica, la binomial, la multinomial, la hipergeométrica. Y acá, bueno, aquí sí están ya como más agrupadas. Pero acá yo voy a sacar estas tres, las voy a obviar. La chi cuadrado, la t-student y la Fisher. La razón es muy sencilla. Esas son las que van a ver en el próximo semestre, ¿sí? En estadística 2 y en diseño de experimentos, que es la 3, ¿sí? Y la razón es muy sencilla. Estas tres se utilizan buenos días, para comprobar hipótesis, ¿sí? O sea, cuando uno hace en investigaciones, uno formula una hipótesis y la cuestión es rechazar o no rechazar, ¿sí? Entonces, la chi cuadrado, estas tres se utilizan para eso. Entonces, pues más adelante van a ver que cada vez, pues la estadística va más enfocada hacia investigación, ¿sí? Entonces, digamos, pero en investigación hay que agregar la hipótesis. En trabajo de grado también, ¿sí? O sea, muchos trabajos de grado les van a pedir que haga una hipótesis. Y a través de una encuesta o de un trabajo de investigación, de una muestra, ¿sí? Verifiquen si la hipótesis es verdadera o es falsa, ¿sí? O sea, si se rechaza, está. Entonces nos vamos a quedar con esto.
La uniforme, la normal, la logarítmica normal, la logística, la exponencial, la gamma, la beta, y yo agregué estas dos. Bueno, 10. La triangular y la de Wave. ¿Sí? Entonces, yo quiero más que todo pues, que tengamos un concepto de qué es discreta y qué es continua. Entonces, esta es discreta. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? De un dado. No puede tomar, pero digamos hay discretas que pueden tomar valores decimales, ¿sí? Digamos en una escala de 0 a 5, ¿sí? 1, 1, 5, 2, 2, 5, ¿sí? Está. Entonces acá, pero el concepto más grande es que hay un vacío entre un número y el qué, y el siguiente, ¿sí? O sea, un vacío entre una posibilidad y la otra. Exactamente. O es blanco o es negro, pero no existe la posibilidad de qué, de gris, ¿sí? Entonces acá, un paréntesis ahí, y es que, digamos, los que son como, les gusta el juego, ¿sí? Pues esto se consigue en el mercado, ¿sí? Los dados de qué, de 4 caras, que se llaman tetraedros, ¿sí? Que son figuras rectangulares. Este es el dado tradicional, el de 6 caras, con la característica que son 6 caras iguales, ¿sí? Este se llama octaedro, que son triángulos, ¿sí? Y este se llama dodecaedro, que son 12 de figuras de pentágonos, ¿sí? Y este es el icosaedro, ¿sí? Este yo lo tenía y digamos, hay se utiliza mucho, ¿sí? Porque aquí hay infinitas relaciones de aristas de vértices, ¿sí? Y hay cierta simetría entre los lados opuestos, ¿sí? En el dado, la suma de caras opuestas tiene que sumar ¿cuánto? ¿No es que la han pillado? 7. O sea, si el 1 está por un lado, en la cara opuesta hay un 6. El 2 acá y por debajo el 5. Por este lado 3 y por este lado 4. Entonces acá, aquí también hay unas relaciones, se utiliza mucho en teoría de sistemas, se utiliza mucho esta relación. Entonces acá, esto es discreto, ¿sí? Y esta acá es continua. Ambas se llaman uniforme, solamente que esta es discreta y esta es continua, ¿ya? Entonces acá, ¿cuál es listo, profe? Pero todavía no capto bien cuál es la diferencia, ¿sí? En este lado, las preguntas que yo formulo son estas. Vamos a poner que un dado de 4 caras. Y yo pregunto acá, la primera pregunta, ¿sí? Y así por pura lógica. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? Que haya 4 canastas pegadas, ¿sí? Y yo lance un objeto, ¿sí? Y caiga del 1 al 4. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 3? Es un poco así. Entonces, el 25. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2? Más, perdón, 75%. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pues simplemente porque la mayor o igual a 2 sería que caiga aquí, en 2, 3 o 4. Pero acá, y la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, incluyendo
¿Incluyendo qué? Al 2. O sea, podría ser 1 o podría ser ¿qué? 2. Bueno, del 50. Pero acá esta, ¿sí? Perdón. Esta probabilidad, ¿qué pasa? ¿Sí? Pues sí, podría decir uno que vale ¿qué? 0. ¿Sí? La de mayor o igual sí existe. ¿Sí? Pero la de igual, ¿no qué? No existe. Entonces, eso se llama ¿qué? Probabilidades ¿qué? Y eso es lo que aparece en Poisson, hipergeométrica, ¿sí? En todas las que alcanzamos a ver, ¿sí? Entonces, buenos días. Eso fue lo que, digamos, esta, como tal, no funciona. Entonces, aquí, esta es una probabilidad, una distribución de probabilidad, ¿sí? Continua. Entonces, ¿qué similitud tiene con la discreta? Es uniforme. Que es uniforme. O sea, las probabilidades son ¿qué? Sí, son iguales. La altura es igual. O sea, no hay una más alta que ¿qué? Que la otra. Y tiene dos extremos. O sea, tiene un valor mínimo. Y tiene un valor igual a ¿y un valor qué? ¿Sí? ¿Y qué diferencia tiene? ¿Días? La diferencia aquí es que era o 1, o 2, o 3, o 4. Aquí puede ser ¿qué? Cualquier número. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa tienen en común? Yo puedo determinar cuál es el punto medio. ¿Cuál es el punto medio acá? 20, 50, ¿la diferencia cuánto es? 30. ¿La mitad? 15. Pero como arranco en 20, el punto intermedio sería ¿cuál? 35. Ah, pues bien chiquitico acá. 35. ¿Sí? Allá quedaría limitado solamente al 1, al 2, al 3 o al qué? Al 4. Acá me dice que específicamente pregunte por cuál número. Por el 27. Y me dice que averigüe cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 27. ¿Ya? Entonces, yo puedo preguntar, ¿es la probabilidad que sea mayor que 27 es mayor o menor que el 50%? Entonces, lo que primero voy a decir es que todo el área que está en negro, vale el 100%. Aquí voy a poner una línea. ¿Ya? Y entonces, por pura trigonometría o álgebra así, me voy a preguntar por pura lógica, ¿cuánto vale ese pedazo de área? Y toda el área vale ¿cuánto?
Sí. ¿Qué es lo primero ¿qué es lo primero que tengo que determinar? No, porque es el área, es un rectángulo. Y las áreas de los rectángulos es ¿qué? Igual a ¿qué? Base por altura. Creo que la base la tengo, ¿sí? Porque si este vale 20 de 50, este valdría ¿cuánto? 30, ¿cierto? Y acá, de 27 a 50, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 23. ¿Ya? Yo no puedo decir que la probabilidad va a ser 23 sobre 30. Claro. Miren la diapositiva, ¿cuánto es la altura? Entonces, la altura, ¿cuánto vale? Pues ahí dice que es 1 sobre 50 menos 20, o sea, es igual a un ¿qué? ¿A un 30? ¿Ya? ¿Eh? Entonces, la altura vale un 30. Entonces, aquí simplemente sería, esto sería igual a ¿qué? Mayor, ¿no? Sería igual a 23 sobre ¿qué? Sobre 30. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? 0,76. Ok. Bueno, la mano más. Sí, 76. Ah, ya, puro 6. Ok. Y si yo digo la probabilidad de que X sea menor que 42.5, Si era mayor o igual o menor o igual, el cálculo es igual. ya, allá voy. Ya le digo. Entonces, acá, voy a sacar acá un momentico. Este valdría 20, este valdría 50, el 42.5 queda por acá, ¿cierto? Trazo acá, este sería el área que estoy buscando. Esto sería 1 sobre 30, entonces sería igual a ¿cuánto? 22.5, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre 3. ¿Y ese cuánto da? 0. Cerrado, ¿no? 0,75 o 75%. ¿Ya? Listo. Entonces acá, pues por un momento voy a pensar que este es mi rectángulo, ¿sí? Y que este rectángulo vale ¿cuánto? ¿El área cuánto vale? El 100%, ¿cierto? Pero voy a coger aquí al azar, ¿sí? Un punto cualquiera, ¿sí? ¿Sí? Y simplemente lo voy a ¿qué? Me quedaron las tijeras, ¿cierto? Pongamos que esto sea red, ¿sí? ¿Ya? ¿Aquí qué queda? Un punto. Digamos, originalmente esto podría valer ¿cuánto? 15, no, 20 centímetros. Supongamos que de aquí a acá haya 14, ¿cierto? Supongamos, ¿sí? Pero si traigo una escuadra con mucho detalle, ¿sí? ¿Qué me puede decir? Es 14. 14 puntos. No, pero con una escuadra de esas de verde, ¿sí? Me puede decir que vale ¿cuánto? 14.3, 4. Si traigo ya un aparato más sofisticado, ¿sí? ¿Sí? De pronto con un microscopio, alguna cosa, ahora sí que me puede decir 35, o luego que usan los topógrafos, que es con láser, ¿sí? Entonces ya me va a decir que es 14.352, ¿sí?
¿Ya? Ahora sí le voy a responder. En ese punto, ¿ya? Yo puedo decir las dos cosas. O que es mayor, pero ¿cómo es el que dice el tercero? La probabilidad de que X sea mayor que 35 punto ¿qué? 85. Ya tengo que llegar a un nivel de ¿qué? De detalle. ¿Sí? Y aquí yo puedo poner mayor o qué? O mayor. ¿Sí? Está. ¿Cuál es el complique acá? El complique acá es este. Pero igual, Quedaría como si fuera el punto de unión de ¿qué? De estos dos. O sea, tendría que a cero, más pequeño, más, ¿sí? Es como decir, es el pedacito de servilleta que se perdió al hacer la ¿qué? La división, ¿sí? O sea, tiende a ¿qué? A cero. Entonces aquí, generalmente lo que se utiliza es ¿qué? El mayor o el menor, ¿sí? Entonces aquí, este tendería a ¿qué? A cero, ¿ya? En distribuciones de probabilidad continuas, ¿sí? Se trabaja con el mayor, se trabaja con el menor. profesor, para cualquier tipo de distribución o solo Continuos, sí, para cualquier tipo. ¿Mm? Vale. Entonces, listo. Entonces aquí, la ventaja es que yo puedo tener un comportamiento de algo y decir que es uniforme continuo. Entonces me da un rectángulo. El problema es que puede salir una figura más que, más compleja. Entonces, la otra figura, voy a adelantar un poquito acá. La otra figura que puede aparecer es esta, que sería un ¿qué? Un triángulo, ¿ya? Entonces, si me preguntan por este pedazo, está en un azul, ¿sí? Pues el área del triángulo, ¿cómo es? Base por altura sobre 2, ¿ya? Listo. Ok. Pero, si me preguntan por el menor igual, ya no es un triángulo, ¿cierto? Ya esta figura tiene 4, ¿cierto? Entonces, ¿alguien sabe el área, cómo es la fórmula del área de esta figura? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Era la propuesta? Dos triángulos y ¿qué? Y un rectángulo, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? O podemos hacer una cosa más simple, que es ¿qué? de integral. No. Si yo sé que toda el área vale, ¿cuánto? 100, ¿le quito qué? El azul, le quito el azul, ¿sí? A 100 le quito el azul, porque el azul sí lo podía saber rápidamente. Entonces acá, estas áreas, ¿de dónde salen? Pues estas áreas salen de que yo comienzo con un gráfico de barras, un histograma, ¿sí? Pero el histograma me puede salir de esta manera. O sea, puede ser, se puede tomar una figura mucho más que, más compleja. O sea, aquí arranca con una pendiente, aquí con otra pendiente, pero aquí cambia y se vuelve otra ¿qué? Otra pendiente. Entonces puedo tener esto. O de pronto me di cuenta que la figura no es lineal, no es una ecuación de recta de y igual a mx más b, sino que ya se vuelve una ¿qué?
una curva, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con esa curva. Bueno. Listo. Entonces pensemos esto. Ok. ¿Cuánto vale eso? Este no lo hemos hecho. Hicimos el de 42.5. El de 42. ¿Cuánto vale el área azul y cuánto vale el área roja? O sea, ¿cuánto vale cuando es menor y cuánto vale cuando es mayor? ¿Cuánto vale la altura? 30. Un 30. ¿Sí? ¿Cuánto vale la base completa? Va de 20 a 50. Bueno, y las discretas. Ya que sea mayor a 42 es el 0,20. Listo. Entonces, resumamos acá. ¿Qué necesito yo en una uniforme continua? Necesito la distancia que hay del menor a qué? Al mayor. ¿Qué necesitaba en una uniforme discreta? Necesitaba cuál era la primera y cuál era la qué. La última. Pero también necesitaba saber cuántos pasos habían de qué. Porque yo puedo hacer 20, 25, 30, ¿sí? ¿Qué seguiría? 35, 40, 45 y ¿qué? 50. ¿Ya? Espaciados igual, ¿no? Pero también podía ser ¿qué? 20, 30, 40 y ¿qué? Y 50. ¿Sí? ¿Podría ser alguna otra? ¿Cuál? 20, 26, ¿qué? 32, 38, 44 y son discretas, ¿no? ¿Sí? Solamente que estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. ¿Y estaba en cuántos? 4. Y estaba en 6. ¿Ya? ¿Alguna otra que me dé esa? Sí, porque son múltiplos de 30. Entonces sería 20, 23, 26, ¿sí? Y serían valores intermedios acá, ¿no? ¿Sí? De 30. Ok. Entonces, acá, eso es discreto. Pero aquí vuelvo y repito para los que llegaron tarde, que este es adelanto del tercer T. Entonces aquí, cojo un número, me preguntan por un número especial. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad que sea mayor que 42 y menor que ¿qué? 42. La condición es que la suma tiene que dar ¿qué? 100. Entonces acá, el 42 está más hacia el 42 está más hacia acá, ¿no? Debería pintar un poquito más acá. El punto medio, ¿vale cuánto? 35. O sea que si hubiera sido 35, ¿valdría cuánto? 50 y 50. Pero aquí me preguntan por 42. Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar? La altura. ¿Y la altura cuánto vale? 3. ¿Qué es la distancia que hay de... Listo. De 20 a 42, ¿cuánto hay? 22. Y de 42 a 50, ¿cuánto hay? 8. Entonces la probabilidad aquí sería que 22 sobre qué?
sobre 30. Y aquí, ¿cuánto sería? 8 sobre. ¿Ya? ¿Cuánto da el primero? Como 73. Sí, porque el de acá 42,5 dio 75. Entonces da 73, 33. ¿Y este da cuánto? 26 puntos. 26. ¿Ya? Entonces, la función de densidad, ¿sí? Pues digamos para que quede ya como esquema, sería esto. X menos A, que es el valor mínimo, dividido en ¿qué? En B menos A. Y acá, si quiero lo contrario, sería B menos X, ¿sí? Que sería el máximo menos X sobre B menos A. Y esa es la distribución uniforme. ¿Ya? Entonces, la diferencia con esta es que en esta cuenta, sumo, barras, ¿sí? En esta lo me voy a centrar es en lograr hallar un qué, un área. Bueno. Para que el cuadro quede completo, siempre hay dos columnas adicionales, ¿no? La primera se llama, la mu se llama ¿qué? La media, y esta se llama la variable. Pero el detalle acá, pues es que lo sacamos a pura lógica, ¿no? El punto ¿qué? Medio. Pero es simplemente A más B, que sería ¿cuánto? Entonces sería 20 más 50 dividido en 2. Y esto daría 36. Sería. Y esto lo pregunté en el parcial, ¿sí? ¿Cuál es la varianza de esa distribución, ¿sí? ¿Sí? Y alguno, profe, pero usted nunca nos lo dijo. Entonces, igual aquí. ¿Cuánto vale B menos A? 50 menos 30, no, menos 20. Menos 20. ¿Elevado qué? Al cuadrado, 30 al cuadrado, ¿cuánto da? 900 dividido en qué? En 12. Y 900 dividido en 12, ¿cuánto da? ¿Cerrado? Y la desviación, 8 punto, ¿cuánto? 66. Hágame un favor. 35 menos 8, 66. 26,34. Va por acá. 26, 34. 24. Profe, ¿qué hizo? A la media le quité una ¿qué? Una desviación. Y ahora hágame 35 más 8,66. 43, 66. Ese sería mu más ¿qué? Más una desviación. Generalmente la gente cree que con una desviación a la derecha y a la izquierda logramos los ¿qué? Los límites. ¿Sí? No. Hay valores por debajo y hay valores por dónde. Por sí. ¿Ya? Ok. Y ese error lo van a ir a cometer por allá en investigación de operaciones, ¿sí? En 2, ¿sí? Por allá pronto en mercadeo. Lo vamos a hacer por... Listo. Entonces regálenme los valores de ahí. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto era la altura?
Un 20avo. Listo. ¿Cuánto vale el primero? ¿Cuánto? 33.25. ¿Y te digo? ¿Da más o menos del 50%? Más. Bueno. Entonces, la primera. Sí, 63.25. 63%. Como es 127, da más o menos por dónde. Y sería el área hacia la derecha, mayor. Si es 123, entonces está por acá. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la- Hacia la derecha porque es menor. O sea, aquí dice que sea aquí. Esto es este pedazo. ¿Cuánto le da? Sería 3.54, ¿cierto? Sobre 140 sobre 20. ¿Cuánto le dio? 17.7%. Y la última es mayor o menor. Mayor, o sea que el área está hacia dónde? Hacia la. No, mirándolo así, ¿eh? Entonces, acá. Entonces, mirándolo acá. Más o menos por acá. Pero como es aquí, ¿cuánto le da esto? 9, ¿qué? 8.22. 8.22 sobre. ¿Cuánto es el porcentaje? 41. 41 puntos. Ok. Fácil. Simplemente son el área del cuadrado, del rectángulo, perdón. Mayor, menor, sí. Bueno, aquí estaba en un 20avo. Esa es distribución, ¿qué? Uniforme, continua. ¿Ya? O continua uniforme. Hasta aquí llegó, digamos, la más utilizada, la mamá de todas, y se llama la distribución. Listo. Entonces, el primero que la trabajó fue este señor, ¿sí? Era francés, ¿sí? Y este fue el que digamos, de cierta manera la perfeccionó, ¿sí? Y fue el que se llevó el mérito. Entonces es la que se famosa campana de Gauss. Entonces acá, gráficamente, no es un rectángulo, se me vuelve una ¿qué? Una campana, o sea, un domo, ¿cierto? Varios puntos de inflexión, porque aquí hay una curva que va ascendiendo, ¿sí? Aquí hay un cambio y la curva sigue subiendo, pero la velocidad de ascenso disminuye. Entonces la primera va así, ¿sí? Y la otra va así, ¿sí? Una convexa y la otra cóncava. Y ahí llegan a un punto
y el punto tiene un valor exacto, que es la media. Y cuando llega a la media, empieza a caer. Deja como un tobogán. Empieza así, y después cambia, hay un punto de inflexión, y la curva cambia hacia afuera. ¿Mm? Entonces acá, o sea, aquí disminuye la velocidad. ¿Sí? Porque aparece que es la desviación estándar, es la distancia entre la curva de la campana y la media. Pero en este punto, a ver, ese punto sería mu más una desviación, que es lo que dice acá. Ok. ¿Ya? Entonces, aquí, pues daría más o menos como por acá, ¿sí? Ah, perdón. O sea, daría más o menos por acá, ¿sí? Y aquí sería la resta, o sea, uno menos, que fue lo que yo hice acá, ¿sí? Entonces, también ahí también me voy a adelantar un poquito, también veo que las desviaciones quedan por dentro. O sea, no son no son los límites. Ok. Entonces, ¿cuál fue el mérito de Gauss? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay pues, cantidades como de ejemplos, ¿sí? Entonces, en las tallas, en las características de las personas, ¿sí? Todo, digamos, cuando uno se va a hacer el examen del colesterol, sí, el triglicéridos, ¿sí? De, la tiroides, todo eso, ¿sí? No dan datos exactos, ¿sí? Depende del tipo de examen que haga, pues le da más exactitud. Entonces ya no le dicen que tiene 250 colesterol, sino que le tiene 250,35, algo así. Lo mismo pasa con las tallas, ¿sí? Y los pesos. Entonces cada vez aparecen básculas con más exactitud, entonces ya empiezan las digitales y demás, y le dan, no solamente le dan un número entero, sino el número ¿qué? Le dan con 2 o 3 decimales. Las características fisiológicas, ¿sí? Entonces, digamos lo que aparece en las composiciones químicas, ¿sí? De las cosas que uno compra. Desde alimentos, ¿sí? Alimentos para perros, para gatos, hasta cuando uno compra abono. Y entonces ya empiezo a mirar ahí, inclusive ahora ya cuando se compra hasta cemento. Inclusive las mezclas, ¿sí? Vienen con características ya muy en detalle. Los consumos de demanda tienen comportamientos también de distribución normal. Creo que eso está comprobado. Sí, y si quieres lo compramos un día, te lo mando a hacer una encuesta. ¿Sí? O le decimos al éxito que nos dé la base de datos de las tarjetas puntos. ¿Sí? Y se dan cuenta que los comportamientos empiezan a tener una tendencia a ser normal. Y los errores cometidos al medir ciertas magnitudes tienen comportamiento normal. En robótica también la presión, el peso de equipaje de un avión, ¿sí? Digamos, la gente lleva maletas grandes, la gente lleva maletas pequeñas. Pero toda gira alrededor de una media y una desviación. Entonces, en un avión, los 100 pasajeros que van o los 50 pasajeros que van, no todos llevan la misma cantidad de equipaje. Entonces, se ha comprobado por muestreo, por seguimiento, por cuestiones, ¿sí? Por base de datos, todo lo que ha registrado que tiene un comportamiento que tiende a ser ¿qué? Normal. Lo otro es que en cuestiones de transporte no viajan 100 personas, viajan ¿qué? Miles. Entonces son comportamientos también no de unas poblaciones pequeñas, sino unas poblaciones ¿qué? Grandes. Y la población tiende a ser más grande, el comportamiento tiende a ser más como una distribución normal. Entonces acá, ¿qué es la normal? Entonces hagan de cuenta que se cogió este cuadro, este rectángulo, ¿sí? Se hizo como una especie de gelatina, se lanzó, ¿sí? Y cuando cayó, quedó de aquí, de esta forma. Ustedes han visto las volquetas de arena cuando las desocupan,
¿sí? Tienden a quedar como que vistas desde perpendicular, ¿sí? No de frente a la volqueta, sino de lado, ¿sí? ¿Sí? No queda como una campana, pero queda como ¿qué? Una- Queda como una pirámide, pero con un ¿qué? En la parte de arriba no queda puntiaguda, queda ¿qué? ¿No? ¿Sí? Entonces aquí queda más o menos esa forma, ¿sí? Si tendiéramos a hacer más, de cierta manera, más peletizado, más gránulos la arena, ¿sí? Y empieza aquí, a correr. ¿Sí? Entonces, aquí vi una vez en un laboratorio una especie de marco de cuadro, pero ancho, ¿sí? Con una serie de balineras, de semillas y unas puntillas. ¿Sí? ¿Por ahí está? O... No, lo he visto. Ahí está. Que aparece. Y que lo Ah, giran y empiezan a bajar. se gira, sí, uno sube todas las pepitas, lo voltea, no sé quién lo tendrá, si Garavito o Javier, de pronto, el Alex, sí. Y uno lo deja caer y mágicamente eso forma, ¿sí? Y lo pueden hacer 50 veces, y las 50 veces que tiene la forma de la. Entonces acá, así pasa con la vida, ¿sí? Se echa una volqueta de arena, la voltea, ¿sí? Y la arena, hay unos más pesados y unos más ¿qué? Más livianos. Y la mayoría se concentra ¿en dónde? En él, ¿sí? Entonces, hay unos que son más bajitos, hay otros que son más ¿qué? Más altos, ¿sí? Pero en la vida, esto tiene este comportamiento. Hay unos que son muy bajitos, hay unos que son súper ¿qué? Altos. Pero la mayoría estamos acá, ¿sí? ¿Alrededor de qué? De la media. Y así son los demandas. Los consumos de demanda tienen este comportamiento. Hay gente que compra muy poquito y hay gente que compra ¿qué? Mucho. Los comportamientos de presión arterial también son así. Hay unos que tienen unos poquitos que tienen una presión muy baja y unos que tienen ¿qué? Presión muy alta. Entonces acá, pero voy a repetirlo porque creo que fue lo que dije acá, pero digámoslo haciéndolo aquí un poquito más gráfico. ¿Cómo nace esto? Pues nace de muestreos, nace de análisis de comportamiento de las poblaciones. Pues yo me imagino que en la época de Gao no existía la tarjeta a punto, ¿sí? Creo que tiene como unos más o menos que como unos 20 años, que fue que apareció que los supermercados se dieron cuenta que podían, ¿qué? Registrar, ¿sí? El sistema le permitía, ¿qué? Individualizar al cliente. O sea, llegaba así, llegaba Karen y decía, no, mire, yo necesito esto, sí, y automáticamente quedaba, ¿qué? Registrado. Entonces, más o menos con ese, mirando así comportamientos, ellos empezaron a mirar que esto tenía, empezaron, digamos, con datos grandes. O sea, los rangos acá eran grandes. Después los rangos los empezaron a hacer y empezaron a mirar que empezaba a aparecer como una ¿qué? Una curva. Pero la curva no era perfecta. Es decir, había unos datos por arriba y unos datos ¿por dónde? Por debajo. Entonces, empezaron como a los datos a hacerlos más ¿qué? Más pequeños. O sea que ahora toma como yo no sé si en topografía. En topografía uno puede negociar con el topógrafo si hace tomas cada 50 metros o si hace tomas cada ¿qué? Cada 10 metros. ¿Sí? Entonces si uno quiere detalle, le pone uno ¿qué? No haga tomas ¿qué? Cada 10 metros. Entonces al hacer una cosa es tomar una muestra acá y la otra acá. A tomar una acá y la otra ¿qué? Acá. Entonces aquí empiezo así. Pero cada vez los rangos eran cada vez más ¿qué? Más pequeños. O sea, yo puedo decir, voy a mirar cuántas personas hay entre 1,50 y 1,70. O sea, cada 20 ¿qué? Centímetros.
Voy a hacer una encuesta aquí en la hoja y voy a clasificar, ¿sí? Cada 20 centímetros. Pero si lo hago, ahora voy a clasificar entre 1,50 y 1,60. O sea, acá canto 10 centímetros. Ahora no, ahora quiero entre 1,50 y 1 ¿qué? 1,55. O sea, 5 ¿qué? Centímetros. Entonces cada vez digamos, las barritas se van haciendo más ¿qué? Más pequeñas, como una persiana. Y cuando uno va cerrando la persiana, se vuelve un ¿qué? Un área. Entonces eso fue lo que hicieron. Hasta que esta parte se volvió ¿qué? ¿Sí? Y entonces, aquí, ¿cuál es el problema ahí? Ah, bueno, aquí está la caja de bigotes abajo, ¿sí? Está. Aquí está, sí, está. Cuartil 1, cuartil 3. ¿Ya? Está. Cuando vengo acá, ¿cuántos datos necesito para hacer ese rectángulo? No, pero datos de entrada, ¿cuántos necesito? 2. ¿A? ¿Y qué? ¿Y B? ¿Y el resto es qué? Una fórmula que es igual a qué. Entonces, la área es igual a qué? A base por altura, no más. ¿Ya? Pero el problema cuando tengo esa curva en amarillo, ¿cuál es? ¿La integral de qué? La integral de la ecuación que me hace la qué? La curva. ¿Ya? Y es una ecuación, ¿sí? Porque tiene que tener 4 curvas, creo que aquí está. Tiene 4 curvas porque aquí el comportamiento es, aquí es logarítmico, aquí es exponencial, vuelve acá y acá, bueno, sí, está. Tiene 3 puntos de inflexión, o sea, aquí cambia, aquí vuelve y cambia, y aquí vuelve y cambia. Hay que tener cuidado de que también la curva tiene que ser simétrica, o sea, no puede ser que, aquí la curva debería ser que, sesgada hacia dónde, positiva o negativa. Positiva, ¿sí? Y sesgada hacia dónde? Hacia la derecha. Aquí hay una flecha, ¿no? Punta de flecha. Listo. También tenía que tener cuidado de que la curva, ¿sí? No me fuera así de esta manera que se llama ¿qué? Que parece una L, ¿no? Entonces es leptocúrtica. Que no sea así que parece un plato, diría ¿qué? Platicúrtica, sino que tiene que ser mesocúrtica, ¿sí? Entonces tiene que ser esta, ¿sí? Listo. Entonces la ecuación claro, aquí trabaja con integrales, ¿sí? Entonces aquí la integral, había que sacar la integral de esta, ¿sí? En función de x, porque la x es la que va cambiando, pero conociendo ¿qué? La media y la desviación. Entonces aquí, este señor, en una noche de inspiración, ¿sí? Y fumando no sé qué, dijo tan señor. Tiene loco el olor. Ya la grabación. Creo esta ecuación. Entonces, aquí hay que tener una diferencia, y creo que yo se las he dicho en la anterior. Esta f de x, aquí está x, y aquí está mu, y aquí lo que pasa es que yo, al darle valor a esta f de x minúscula, me genera una serie de puntos. Y cuando, pero voy a correr. Y cuando llegue acá, logra sumarse en la chain.
altura. Cuando X sea mayor que mu, empieza ¿qué? A bajar. Pero viene aquí en una curva. Llega a un punto y la curva ahora es así. ¿Sí? Y convence. Y viene acá y vuelve y estira para acá. ¿Ya? ¿Sí? Pero nosotros aquí, f de x está acá. F de x es esta línea. Esta es f de x. Y el área se llama ¿qué? Se escribe con ¿qué? F de x, ¿qué? Mayúsculo. ¿Sí? Entonces, perdón. No, va acá. Esta la llamamos ¿cómo? Acumulada. ¿Sí? La probabilidad acumulada. Y esta la llamamos función de densidad. O digamos, así están los libros. Y así está sentado. Entonces acá, pero a mí esta relativamente nunca la trabajo. ¿Sí? Yo la que trabajo es ¿cuál? La acumulada. Entonces, si yo quiero saber este pedazo de área, entonces me toca no con f de x, que es la ecuación de esta ecuación, ¿sí? O sea, si yo meto los valores, lo que me da es un ¿qué? Es un punto. Y la sucesión de puntos me da una línea. Pero si yo quiero buscar f de x, ¿sí? F de x, voy a hacerlo acá. F de x me da un puntito. Y f de x me da un ¿qué? Un área. Y entonces, para lograr esta área, ¿qué tengo que hacer? Entonces, integrar. Menos mal que le fue bien en cálculo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá, esta es, digamos, la ecuación de Gauss, ¿sí? Al graficarla me da una campana, ¿sí? Y la que aquí necesito es que cuando x sea igual a mu, tenga su máxima, ¿qué? Altura. Está como 0,39. Y aquí, ¿qué valores necesito? De entrada, ¿qué valores necesito? La media, ¿la qué? La desviación. Acá por aquí aparece la varianza y aquí aparece la desviación. Aquí está el sigma solito y aquí está el sigma ¿qué? Al cuadrado. Necesito el valor de pi, ¿sí? Que es conocido, el Euler también que es conocido, ¿sí? Y la x que es la ¿qué? La variable, es la cis. Entonces la x va desde un número más pequeño que mu y un número más grande que mu. Listo. Profe, y en la gráfica, ¿dónde está la desviación? Ya le di. Entonces, necesitaríamos ¿qué? Esa integral. ¿Ya? Pero no se asuste. No la vamos a necesitar. Existe la... Ya existe la. Sí. ¿El celular tuyo tiene la tabla? ¿No lo trae? ¿No? Cuando pagó 2 millones de pesos, pues, no pidió que trajera la tabla de Gauss, la normal, no. No. Hay aplicaciones. ¿Tá? Bueno. Ya le voy a mostrar cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, menos mal que alguien se puso al trabajo y sacó la qué, sacó una tabla. Sacó una tabla. Pero yo quiero seguir, antes de avanzar, pues yo quiero mirar algunas características. La forma de campana manda un mensaje. Y es que la campana tiene que ser totalmente ¿qué? Simétrica. Si es totalmente simétrica, al dividir acá en toda la mitad, tiene que garantizarme que este pedazo valga el 50% y este pedazo valga el 50%. ¿Ya? Ok. Entonces, 50, 50. Entonces, ¿cuál es digamos, el trabajo de nosotros? ¿Sí? Entonces, el trabajo de acá es es que yo les doy, yo les regalo
la media, ¿sí? Le regalo, ¿qué más? La desviación, ¿cierto? Le digo que es una normal, ¿sí? Y les doy una X cualquiera, una X cualquiera. Y la pregunta que representa esta gráfica es la probabilidad de que X sea. Voy a preguntar por la parte que es como amarilla. Entonces, que sea ¿qué? Menor. Que un valor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a hacerlo como queda en la gráfica, un valor XY, y aquí sería XY. ¿Sí? Profe, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, yo le digo, mire, la media vale 500, ¿ya? Señor, 500. La desviación, voy a decir que la desviación vale 40, ¿ya? Y en la gráfica, la X vale más o menos ¿cuánto? Vale más de 500, ¿no? Porque está Sí, acá, ¿no? 500. Pongamos de 520. Número más pequeño. Bueno, 520. ¿Ya? Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor de 520? Ok. Bueno, voy a hacer algo así como... en los supermercados estilo macro, ¿sí? El promedio de compra de un individuo es de 500.000 pesos. De un cliente fijo, de un cliente tipo A, ¿sí? Es de 500.000 pesos cada vez que compra. Pero la desviación es ¿de cuánto? De 40.000. ¿Eso qué significa? Que hay gente que compra más de 500 y hay gente que compra ¿qué? Menos de 500. ¿Ya? Está. No estoy diciendo que compran entre 460 y 540 porque ya creo que demostré que los límites superan ¿a qué? A la desviación. ¿Ya? Entonces yo quiero saber qué porcentaje de la población compra menos de ¿qué? De 520. Según la gráfica, ese valor tiene que darme ¿qué? ¿Más del 50% o menos del 50%? Más del 50%, Más del 50%. pero menos que la desviación, bueno, la media más la desviación estándar. Pero no sabemos todavía. Ah, sí, porque la desviación es ¿de cuánto? De 40. Ok, bueno. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el área qué? Sombrear. Pero si me hubieran preguntado por no los que compran menos de 520, sino los que compran más de 520, ¿qué diría? Sería el área que está aquí en color ¿qué? Verde, ¿sí? Este pedacito, ¿ya? Y la suma de las dos me tiene que dar ¿qué? 100, ¿ya? Son unos pequeños tips, pero vale la pena saber. Entonces bueno, aquí la tengo en blanco, en como un color, bueno, voy a decir que es amarillo. Y este color sería aquí, blanco. Entonces aquí, ya. Aquí, bueno, la campana de Gauss significa que ser simétrica significa que la moda, la mediana y la media de la es la misma. Y paso esto acá. Listo. Listo. Entonces aquí, esta distancia de aquí a acá es la media más una ¿qué? Desviación. Entonces, esa la tengo acá. ¿Ya? Aquí está la media más ¿qué? Más 2 veces la desviación. Con los valores que di en la anterior sería 500 en la media. ¿Ya? Aquí sería ¿qué?
540. Aquí sería 580. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Y aquí sería más otros 40, ¿sería qué? 620. Pero cuando llego ahí, ¿qué observo? Cuando llego a este punto, ¿de qué observo ahí? Ahora, Se acaba la campana. No, no se acaba todavía. que llega Pero, al límite pero casi ¿qué? Casi se acaba. O sea, ahí es asintótico. O sea, ese nunca lo va a ¿qué? A tocar. Si no lo toca, yo no puedo afirmar que llevo el 100%, pero casi llevo ¿qué? El 99.9. ¿Sí? Profe, con 4 desviaciones ya llegamos a 100. No, llegamos al 99.9999999. ¿Sí? Y con 5, no. ¿Sí? Siempre va a quedar un ¿qué? Un 0,00001. ¿Sí? Pero sí les puedo decir que con 3 desviaciones estamos llegando a ¿qué? Al 99%. Ustedes fíjense que el comportamiento es muy centrado. O sea, no son grandes ¿qué? Desviaciones, ¿sí? A diferencia de la exponencial que sí tiene mayor desviaciones. Entonces aquí dice que hay una media de 500 y una desviación de 100. Entonces, con 3 desviaciones ya estamos llegando a ¿qué? Al 99%. Y aquí se va cambiando. Bueno. Pero más o menos lo que está pasando aquí en la animación, lo que está diciendo es, aquí está, perdón. Con una desviación llegamos al 68%. ¿Sí? Y ahí donde ustedes se olvidan de estadística y después cometen un error, ¿sí? Y es que en alguna parte de por allá más adelante, el profesor le va a decir que la media es, dígale un número. La media es 30 y la desviación es de... No, no, pues, tiene que ser pequeña. sí, 5, ¿sí? Y entonces, uno le dice, bueno, deme valores de X. Deme valores de X. Bueno, yo lo doy uno, 27, 32, 32. 20, Rápido, rápido, 25. Otro, rápido. 40, Sí, 21, sí. Otro, rápido. 10, Otro. 13. Ah, bueno, dijeron 10. ¿Cuál? 30, 35. 26. Otro. 42, ¿Cuánto? 42, Sí, otro. 17, 10, ¿Cuál? 23, 30. Muy bien. Porque el que tenía más probabilidad de ocurrencia, ¿cuál es? ¿Sí? Si este es acá y este me mide la probabilidad, ¿sí? El que tiene más probabilidad de ocurrencia es ¿cuál? 30. A pesar de que la probabilidad que es exactamente 30 tiende a dónde? A 0. ¿Sí? Pero sí puede dar 30.001 o 29.98. ¿Sí? Está. Listo. ¿Por qué voy a borrar este? Están fuera de intervalo que es. Claro. Y la probabilidad que me dé un 10 es exageradamente ¿qué? ¿Va? Es del 0.0000000 tal. Entonces acá, más adelante vamos a ver generación de variables aleatorias, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que este número probablemente nunca salga. Este puede salir 40. Uy, porque está fuera del intervalo.
No, más o menos es una probabilidad del 5%. Si generamos 200 números, saldría 10 veces, ¿sí? Ah, bueno, sí, porque ¿Mm? está fuera de... Solo que fuera de 35. Claro, puede Entre salir. 35 y 25. Puede Ese es el ser. error ese es el error que les queda a ustedes. Sí, porque Que los está- números van a estar los números, las X van a estar entre 30 entre 25 y ¿qué? Y 35. No, mire, aquí la desviación es 100 y puede salir el 650, puede salir el 720, pero con una probabilidad muy ¿qué? ah, Muy pequeña. ¿Sí? también está dentro del intervalo que comprende a la media más 2 veces la desviación. Claro, sí. Entonces, sí, sí. Entonces, pero a veces la gente se queda con ¿qué? Con digamos, ese pequeño error, ¿sí? Que es que las desviaciones me marcan ¿qué? Los límites. No, las desviaciones lo que me dicen es, por eso más adelante cuando vean estadística 2 van a hablar mucho del famoso 95% de intervalos de confianza, ¿sí? Entonces ahí, pues digamos, pues, en un muestreo es lo que uno busca, ¿sí? Ok. Entonces acá, con una desviación a la derecha y a la izquierda, está el 68.27% de la población, Siempre. siempre, en una distribución normal, ¿ya? Entonces, pero también no todas las poblaciones son 100% ¿qué? Normal, que fue lo que traté de mostrar en la gráfica en la gráfica de barras. O sea, uno dice que esto tiende a ser ¿qué? Normal, pero no es 100% ¿qué? Normal. Pero uno asume, y después eso también lo van a ver en estadística 12, que es la comprobación de que una población, una muestra sí tiene un comportamiento ¿qué? Similar a la normal, no 100% ¿qué? Normal, sino similar a la normal. Y acá, entonces, con dos desviaciones llego a ¿qué? Al 95%. Hágame un favor, 95.45 menos 68.27. 95.45 menos 68.27. 27.17. O sea, entre una y dos desviaciones, ¿hay cuánto? 27.18. 27.18% de la población. O sea, casi más de un cuarto de la población está entre una y dos, ¿qué? Desviaciones. Y con tres desviaciones, vamos en el 95, ¿no? Con tres desviaciones llegamos al 99.73%. ¿Ya? Entonces, pues más adelante, cuando van a ver hipótesis y eso sí, más o menos se toma un p-value del 5% para rechazar o aceptar. Entonces, pues ya uno se da cuenta que, pues, el 99% sí influye aquí. Entonces, ¿qué cosas uno puede hacer? ¿O se puede preguntar? Pero, pues uno puede preguntar si la X está aquí, si es mayor, si es menor, pero aquí hay que también tener cuidado con esta pregunta. Por ejemplo, yo digo que mu es 350, ¿ya? Y que la desviación es 20, ¿ya? Entonces, yo por aquí digo, voy a hacer una pregunta, y la pregunta es esta.
Quiero saber esta área. Entre 367 y 300. 395. ¿Ya? Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Lo único que sé es que todo vale cuánto. 100. Que la mitad para acá vale cuánto? 50. Pero yo ahora me pregunto, yo puedo saber la probabilidad que X sea menor que 367. ¿Esa sí la visualizo rápidamente? Sí. Entonces, esa sí la puedo saber. O la veo más fácil. Si aquí está el 350 y aquí está el 367, ¿esa área cuál sería? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. O sea, sí. Sería aquí. ¿Cómo es? Si me preguntaran por la que X sea menor que 395, también la puedo saber, ¿cierto? Y si yo sé los pedazos, puedo hacer también operaciones ¿qué? De área, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Bueno. Entonces acá, para facilitarles el camino, alguien dijo, oiga, voy a generar como una especie de multimedia, ¿sí? Y voy a agregar una escala en paralelo y la llamó Z. ¿Y qué característica tiene? Que en el centro vale ¿cuánto? 0. Y la desviación vale 1, ¿sí? Y entonces, hacia acá los Z tienen valores negativos y hacia acá los Z van a tener valores ¿qué? Positivos. Pero si la desviación vale 1, aquí la Z vale ¿cuánto? ¿Cuánto? La media vale 0. La desviación vale 1. Entonces, en este pedacito, en este límite acá, ¿cuánto vale Z? Vale 3. Pero no llegamos aquí al 100, llegamos al 99.73. ¿Y aquí cuánto vale Z? Menos 3. ¿Ya? ¿Sí? Y se llama Z. Entonces acá, ahora lo que tengo que hacer es convertir X en ¿qué? En Z. Entonces, aquí lo que se hizo es una cosa muy sencilla. La tabla, el eje que está aquí son los valores originales, ¿sí? O sea, aquí la media vale 350, aquí la media vale 30, la media vale, ¿sí? 8500, los valores que se toman en... Y acá lo que voy a crear es esto. ¿Una qué? Una escala en paralelo, ¿ya? O sea, los valores, no voy a trabajar con X, sino que voy a trabajar con ¿qué? Con Z. Y la fórmula es muy sencilla. Y la fórmula, ¿cómo hago para convertir eso en? Entonces, en el medio, Z tiene que variar ¿cuánto? 0. ¿Sí? Entonces,
Simplemente, y hacia allá, la Z tiene que ser, ¿qué? ¿Valores qué? Negativo. Y hacia acá, los valores tienen que ser positivos. Te voy a decir que Z es igual, ¿no?, a X menos mío. ¿Ya? Entonces aquí, si X vale 367, sería 367 menos ¿qué? 350. ¿Y el valor es positivo o negativo? Positivo. Ya 17, ¿no? Si cojo un X de acá, cualquiera, 328, ¿sí? ¿Sería cuánto? Sería 328 menos ¿qué? Menos 350. ¿Y el valor sería? Negativo. Y lo vamos a dividir por... ¿Ya? Eso les salvó a ustedes de que no los pusiera a hacer aquí integrales. Entonces, los valores aquí que aparecen, ¿sí?, con esa simple fórmula se van a convertir en esto. Profe, ¿y eso para qué sirve? ¿Ya ves? Entonces, aquí tengo el valor de Z. Profe, esa Z se utiliza así, vea. Cuando trabajen tamaños de muestra en muestreo, se les va a colar la Z. Aquí está. ¿Sí? ¿Quién más aparece aquí? La desviación estándar. ¿Sí? Profe, la E es el error muestral, ¿sí?, que es el que se pone en el 5%. ¿Qué es N mayúscula? El tamaño de la población. Aquí aparece también en inventario, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que aquí sí me toca cambiar, pero aquí no es X, no es K, perdón, sino Z, ¿sí? Este valor aquí. Este es Z. Eso que lo había cambiado. Y aquí también vuelve y aparece Z para definir el inventario de seguridad, ¿no?, que es Z por la desviación en tiempo de entrega. Entonces, fíjense que sí aparece Z. O sea, la Z se aplica y la van a ver más adelante por allá inclusive en el trabajo de grado tienen que aplicar esta fórmula para allá, el tamaño de la muestra de encuestas. Esto es lo que yo hacía mención, ¿sí? Entonces lo que tengo que convertir aquí para hallar esto, ¿qué es lo que tengo que convertir? Los valores de A y B en Z, ¿sí? Y entonces no vamos a trabajar con fórmulas, sino con ¿qué? Con esta. ¿Sí? Y en esta tabla, entonces, si aquí aparece 0.4147, ¿de qué me están hablando ahí? Punto 4147. ¿De qué me están hablando? De una probabilidad. Entonces, los números que están aquí en el centro son ¿qué? Probabilidades. ¿Ya? Entonces, 0.2764, realmente no es 0.2764, sino sería ¿qué? El 27.64%. ¿Cuál es el número más pequeño que aparece en la tabla, pero sin los ejes? 0.0000. Y acá, el número más grande que aparece es ¿cuál? 49.9. ¿Ya? Entonces, ese 00 está aquí. ¿Y empieza qué? A crecer. ¿Sí? A crecer. Y cuando llegue acá, ¿cuánto vale? 49.99999, que es casi que el 50%. ¿Ya?
Profe, y de aquí para allá, ¿qué toca hacer? De aquí para allá cogemos un espejo y volteamos el espejo, ¿sí? Y me da la misma tabla, pero ¿qué? Al revés. ¿Y arranca en cuánto? En 49. ¿Y va qué? Va bajando, pero le está mostrando este pedazo, ¿ya? Entonces, acá, pues esa tabla yo la traje, pero se les iba a regalar hoy, pero no se la voy a regalar. Sí, es que- No, tampoco. No. Yo se la regalo, pero no se la quiero dar hoy todavía. Entonces, no, pero él sabe que no fue un chance, pero no, yo sí he visto ya celulares que traen que la tabla de la normal. Pues se puede, hay algunas aplicaciones y eso. Pero el problema, usted sabe que el problema de bajar aplicaciones es, sí, que son a veces riesgosas. Pero sí también se puede bajar el PDF de la tabla, ¿sí? La tabla de la normal, ¿ya? Pero yo lo que voy a darles es una tabla con ¿qué? Dos caras. Una va desde 0 hasta el 50 y la otra va no, realmente va del 50 hasta el 99. O sea, esta arranca en 0. Digamos, la gráfica, el truco es en la gráfica. La gráfica pequeña va de 0, la pequeñita, y va creciendo hasta la mitad. O sea, va de 0, 0, es este pedazo que está acá, y termina en 50. Y la segunda cara, que no aparece ahí, arranca en 50 y va creciendo. 50, 60, 70, 80, así, hasta llegar a 99. Realmente baja muy rápido, ya por aquí ya va en 90. ¿Sí? O sea, baja acelerado. Y después va creciendo, la velocidad de crecimiento es más pequeña. Entonces, plan de trabajo. Entonces, el lunes hago otra clase de repaso, ¿sí? Ya, digamos, hago un repaso por cada distribución de probabilidad y tengo unos ejercicios, digamos, de los que no se tocaron la clase pasada. ¿Listo? Y de hoy en 8, entonces hacemos el parcial. No lo dije, pero lo dije para todos. En el aula virtual voy a colocar una plantilla en Excel para